Voces que transforman. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Voces que Transforman, un espacio que desde la Unidad para las Víctimas propiciamos para escuchar las voces de quienes han sido afectados por el conflicto armado y que desde su condición de víctimas son sinónimo de transformación, de reconciliación y de resistencia. Hoy en Voces que Transforman traemos la historia de María Fernanda Arboleda, oriunda de Huapi, Cauca y fundadora de Petra Mujeres Valientes. Su poder transformador es resistir, soñar, no rendirse y seguir luchando por la reivindicación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Desde Petra son mujeres valientes que le dan voz a quienes aún no pueden o tienen miedo de contar su historia. Son más de 8.000 mujeres dentro de esta organización que trabajan cada día por una Colombia mejor. Mi nombre es María Fernanda Arboleda. Yo vengo de la selva del Cauca, Costa Pacífica, cabecera municipal de Huapi, Cauca, de la selva de Huapi, Cauca. Soy lideresa, feminista, defensora de derechos humanos y constructora del proceso Petra Mujeres Valientes. Petra Mujeres Valientes es un proceso que se ha venido construyendo desde hace más de 10 años con mujeres y niñas víctimas de la guerra que sufrieron los 13 hechos victimizantes. Y hechos victimizantes de lesa humanidad como es violencia sexual, homicidio, tortura, secuestro y desaparición forzada. María Fernanda nos cuenta un poco de lo que significa Petra Mujeres Valientes. Un proceso colectivo que busca sensibilizar a la sociedad frente a los hechos de violencia sexual ocurridos en Colombia. ¿Qué significa Petra? Petra significa piedra y en más de 52 idiomas se mantiene la palabra Petra, que significa piedra. Así somos las mujeres, o sea, a pesar de que como las piedras preciosas, como los diamantes, los rubíes, las esmeraldas, las que nos pulan, nos tallen al antojo que nos quieran ver, las mujeres seguimos soñando el que el mañana será mejor. Seguimos resistiendo, persistiendo. No borran esa esencia de ser mujer, de ser niñas, de tener en nuestros corazones amor para compartir y para dar vida y vida con amor. Y valiente porque no es fácil poder contar a una sociedad qué ha pasado con nuestros cuerpos. Es duro decirle al mundo qué ha pasado con nuestros cuerpos, cómo han sido violentados. Y que ha sido un proceso de visibilizar la violencia de todas las dimensiones que hemos sufrido por el simple hecho de haber nacido mujer y ser niñas o ser mujeres en un contexto de guerra en Colombia. Petra Mujeres Valientes ha reafirmado su lucha a través de los años y han sido reconocidas a nivel nacional e internacional por ser gestoras de derechos humanos y de la construcción de paz. Ese acompañamiento de esas feministas internacionales también han apoyado este proceso. Los procesos de abolición están construyendo esa transformación en la sociedad y están siendo conscientes de que los cuerpos de las mujeres y de las niñas no pueden ser comercializados. Entonces ha sido un proceso de ese reconocimiento, no solamente de un premio, Antonio Nariño, o el premio que obtuvo una de las periodistas que se atrevió a estar con nosotras más de 8 meses, siguiéndonos y entendiendo el porqué, el proceso de Petra, que luego sacamos un documental en un periódico muy importante, y entonces ese documental dio la vuelta al mundo y que nos dio a conocer y que gana un premio a nivel nacional e internacional, que se gana el premio en Australia, y que a pesar de que hay otros documentales de otros países, ella se gana el premio. Entonces fue muy motivador, ha sido muy bonito, satisfactorio de todo ese proceso de insistir, persistir. Pero, ¿quién es María Fernanda Arboleda? Una mujer como las piedras, fuerte, resistente y soñadora, que tuvo que padecer el conflicto armado incluso antes de nacer. Una niña negra campesina. Ni siquiera entendía por qué tenía la piel más clara que los otros niños, que mucho después, dentro de ese proceso pude, porque ni siquiera antes lo sabía,
Dentro de este proceso pude entender y pude darme cuenta que era hija de violencia sexual. Y entonces, una niña, hija de violencia sexual. Con el paso del tiempo como campesina en una zona azotada por el conflicto armado, también tuvo que pasar el amargo dolor de que su cuerpo fuera tocado sin su consentimiento. María Fernanda es una mujer que sufrió la violencia sexual en su cuerpo, en su territorio por los grupos al margen de la ley. Buscando un refugio tras haber vivido este hecho, se desplazó hacia Bogotá. Sin embargo, se enfrentó a la explotación sexual que se convirtió en su dinámica de vida. Y durante ese proceso, cómo fue y llegó a una ciudad, a una selva de cemento como Bogotá, que fue violentada. Por huir de esa guerra, tuvo causas y consecuencias, como es la violencia sexual en la explotación y en la trata de personas en su cuerpo, en una gran ciudad que huyó de la guerra en busca supuestamente de garantía como mujer víctima de violencia sexual, y lo que consiguió fue más violencia sexual, a donde María Fernanda le hicieron creer que su cuerpo servía únicamente para ir a los campos de concentración, ir a los prostíbulos. Para lograr ser la mujer que es hoy, pasó por 3 procesos que la han convertido en una mujer imparable, llena de sueños bien trazados y con carácter fuerte ante cualquier circunstancia. Creo que, como me dijo mi hija un día, María Fernanda, si no hubieras, ¿por qué lloras? Si no hubieras vivido lo que has vivido, hoy no serías la mujer que eres. Y creo que siempre he dicho que María Fernanda vivió 3 etapas de su vida. El antes, esa mujer antes de la guerra, durante la guerra y durante ese proceso, cómo fue y llegó a una ciudad que fue violentada en todo el sentido de la palabra. Ya después pasa ese proceso de poder visibilizar como mujer que levanta su voz y que hoy es otra. ¿Y cómo es esa mujer? Esa mujer es una mujer que sueña en la transformación, que tiene esperanza, que insiste, persiste y resiste, y vuelve a insistir y persistir y a resistir con amor y pasión, porque cree que un día habrá un cambio significativo que garantice los derechos de las mujeres y las niñas y de las generaciones venideras. Y creo que eso se consigue con la resistencia. Ha resistido y seguirá resistiendo como mujer defensora de derechos humanos, como mujer feminista, porque creo que lo que vivió María Fernanda, esa guerra que vivió María Fernanda, no la puede vivir las generaciones venideras. Como ella misma lo afirmó, su poder transformador es la resistencia. Ahora María Fernanda no callará más. Es la voz de aquellas personas que también fueron tocadas, lastimadas y utilizadas como objetos sexuales para complacer los gustos y placeres de diferentes grupos armados legales e ilegales. Y que luchamos cada momento, como lo hace María Fernanda. Yo creo que miles de mujeres luchamos en silencio y luchamos levantando nuestras voces para que lo que vivimos, otras niñas y otras mujeres y otras generaciones venideras no lo vivan. Y luchamos a diario por eso. Y luchamos ser reconocida y luchamos para que la sociedad se dé cuenta qué ha pasado con nuestros cuerpos y que esto no se vuelva a repetir. Y por eso damos la cara en los espacios de participación, en los diferentes lugares, levantando esa voz. Y la que lo hacemos en esos espacios de participación, no lo hacemos simplemente por nosotras, por personalmente, sino que lo hacemos por esas otras mujeres que no pueden levantar la voz, pero que en su corazón dice, lo viví. Y quiero que no lo viva otra mujer, quiero que no lo viva otra niña, y quiero que no lo viva las generaciones venideras. Y yo creo que eso es lo que nos une como mujeres que fuimos víctimas de violencia sexual. Empezó el camino sin miedo a nada y sin pelos en la lengua para decir lo que pensaba. Es una lideresa que se reconoce como feminista.
Por eso estas palabras las dirige a esas mujeres que, al igual que ella, han vivido los horrores del conflicto armado y demás violencias. Yo sé que es duro y lo digo con lágrimas en los ojos porque cada momento que avanzamos nos damos cuenta, y como María Fernanda se ha preguntado 1000 veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué tenía que pasar tanta violencia que ha pasado por mi cuerpo? Una mujer, una niña negra campesina que nunca pensó vivir la guerra. Pero a pesar de esas preguntas que pasan por mi mente, somos resilientes, somos resistentes, somos mujeres capaces de continuar, de seguir dando vida a la vida, de seguir soñando que el mañana será mejor, de seguir construyendo la transformación de una sociedad, de esa sociedad que queremos hacer parte y que nos vean como lo que somos, garante de derecho. Esta mujer envía un mensaje poderoso de sensibilización para que todos y todas entendamos que la violencia sexual ha sido un acto atroz y sin consentimiento, que las mujeres son las víctimas y no son culpables de que las hayan tocado. Ellas se han enfrentado a una sociedad que las revictimiza una y otra vez, y el llamado es a ser conscientes de esto. Cosas más bonitas que hemos podido conseguir con el proceso de dar la cara y decir estamos aquí. Y esto ha pasado con nosotras porque las mujeres en situación de prostitución y en trata de personas nunca damos la cara por el tema del miedo de ser violentadas por una sociedad, de ser criticadas, de ser señaladas y poder quitarnos las máscaras en una audiencia en el Consejo de Bogotá y decir aquí estoy, esta soy yo. Y hoy, a partir de hoy, no esconderé mi cara atrás de una máscara porque soy mujer, tengo derecho. Desde ahí inicia ese proceso de decir todo lo que se vive, todo lo que se ha vivido y todo lo que las mujeres han vivido. Dar la cara ha sido duro porque no es solamente decir que han vivido, sino el bullying y la violencia y el señalamiento y la crítica de una sociedad. Y que una institución no te garantice derechos, que no te garanticen protección, porque ¿para qué garantizarle protección a una ex prostituta o a una mujer que no vale porque la sociedad nos sigue viendo como objeto o cosa? Nos ha mirado también como campesinos o campesinas que no tenemos esa capacidad de poder construir y hacer parte de una sociedad, y más en las grandes ciudades. Siempre nos miran como los pordioseros, los mendigos o mendigas, y entonces ha sido muy duro porque no nos miran y no evalúan y no se dan ese tiempo de decir cómo era la vida de este campesino, cómo era la vida de esta campesina, cómo vivía en su territorio, qué hacía en su territorio. El sueño de María Fernanda, como el de muchas colombianas y colombianos, es un país seguro y garante de derechos. Colombia necesita, primero que todo, reconocer al pueblo y a las comunidades campesinas, que somos seres humanos con garantía de derechos. Y esa garantía de derechos humanos se construye con garantizar la vida, con garantizar derechos, con garantizar autonomía, con garantizar libertad, con garantizar la construcción desde nuestros territorios, cultural, social y económicamente desde nuestros territorios. Y como nos vemos dentro de ese entorno campesino y la garantía de poder soñar, poder construir proyectos de vida en ese entorno. Y yo creo que Colombia debe de empezar por ahí. Muchas gracias a María Fernanda por ser esa mujer valiente, por alzar su voz, por ayudarnos a construir la paz que tanto necesitamos y por compartirnos su historia. Y agradecemos a quienes se conectaron y escucharon Voces que Transforman. Las y los esperamos en el próximo capítulo con más historias de víctimas que nos ayudan a transformar a Colombia en un territorio de paz.
Unidad para las Víctimas.